No. Ay, la cortinilla. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta tarde. El día de hoy iniciaremos con la presentación de la mesa itinerante de MTP, la cual se dividirá en dos partes. El día de hoy iniciaremos con algunas ponencias y el día de mañana continuaremos con las demás. Bien, antes de iniciar, bueno, pues en esta mesa tendremos la oportunidad de analizar, de debatir algunos temas sobre el municipio de Metepec, temas que realmente son muy interesantes. Vamos a ver temas desde corte eclesiástico, cofradías, esclavitud y pues tierras. Entonces, pues los invitamos a que estén el día de hoy con nosotros y el día de mañana también. Y pues quiero agradecer a la doctora Karen por haber aceptado coordinar esta mesa. Y pues agradezco al doctor Raimundo, al Ayuntamiento de Metepec y al Colegio Mexiquense por pues haber aceptado participar en la realización de esta actividad. Y bueno, ¿quiere decir algo, doctora Karen? No, simplemente pues invitarlos a escuchar los trabajos de hoy. Ok, bueno, muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy abriremos esta mesa con la participación de la doctora Teresa Jarquín. Y pues me atreveré a leer brevemente su ficha curricular. Ella nos presentará el día de hoy el escudo de armas de Cayetano Jacinto de Sotomayor, primer cura provincial de San Juan Bautista Metepec en el siglo XVIII. Bien, ella es doctora en Historia por el Colegio de México, es fundadora del Colegio Mexiquense y ha sido profesora investigadora de la misma institución durante 36 años. Ha publicado numerosos libros y artículos. Entre los más recientes, se destaca Santos, Devociones e Identidades en el Centro de México en el siglo XVI y XX. Cultos crísticos, devociones marianas y veneración a los santos. Y Toluca, los ejes históricos de una ciudad. Y pues bueno, tiene la palabra doctora María Teresa. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Y A usted. gracias a la doctora por invitarme a participar a esta mesa itinerante. Si hay algo que me gusta es hablar sobre Metepec. El primer libro que publicó el colegio, el primer libro que yo publiqué con el Colegio México, bueno, el segundo, el primero fue una breve historia de la historia del Estado de México y el segundo fue era mi tesis doctoral hace 37 años, ya llovió, ¿eh? Pero bueno, estoy aquí. Voy a hablar, tengo el gusto de hablar sobre analizar a partir de un caso particular, que es el escudo de armas de Cayetano Jacinto Sotomayor. La naturaleza y proyección que tuvieron los blasones de armas en la sociedad novohispana. Empezaremos recordando que el poseer escudo de armas como símbolo de reconocimiento por hazañas excepcionales ha sido una tradición antigua procedente de la época medieval. Su origen se debe buscar en Oriente y fueron los cruzados quienes la introdujeron en Europa. Esta práctica tuvo fuerte arraigo en la nobleza española y por ende se introdujo en la Nueva España. Muchos de estos blasones se otorgaron por méritos propios y poco a poco pasaron a ser ostentados por sus familias.
El uso de esto requería de una cédula real en donde se establecían las insignias que presentaba el mérito o la hazaña que se había realizado para que fueran otorgados. El historiador Maurice Ken ha señalado, y abro comillas, que el lenguaje de la heráldica era un lenguaje de honor, no solo en su sentido genealógico, sino también en su sentido ético, cierro la comilla. Estos blasones se ligaban al linaje de la familia, en donde la idea era que el portador de un símbolo heráldico tenía que ser honorable en su actuar, tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana, pues no debería desprestigiar a sus antepasados. Esta distinción en teoría coincide con la aparición de una legislación concerniente al otorgamiento de escudos. En las Cortes de Madrigal, los reyes católicos, y ahí les paso una foto y una cédula, los reyes católicos establecieron durante su reinado que solo los monarcas tenían el poder de armar caballeros y otorgar armas. Además, los soberanos podían concederle otros privilegios, tales como permitirles usar las insignias reales cuando sus súbditos diseñaran sus blasones, lo que significaba ser símbolo de su ser su símbolo de su linaje. Esto presentaba que los súbditos estaban estrechamente relacionados con la corona y disfrutaban del favor real. Así, las insignias eran un símbolo de poder e identidad, sobre todo cuando en la Europa cesaron las batallas y los torneos dejaron de celebrarse. El escudo quedó relegado al terreno de la heráldica, convirtiéndose en la principal insignia de las armerías. Ha sido reciente cuando los investigadores nos hemos preguntado quiénes eran estos nobles a los que la corona privilegió con un escudo de armas y qué insignias incluyeron en sus respectivos blasones. Buena parte de ellos responden a los dos tipos de nobleza existente en la península: una natural o heredada y otra adquirida por medio del reconocimiento real de grandes hechos. Para comprender la composición de dichos blasones de armas, primero debemos mencionar que todo escudo contiene esmaltes y figuras o piezas heráldicas que son elementos claves que lo constituyen. Hay que considerar las particiones y puntos principales de cada escudo. Generalmente, para su lectura se divide en 9 campos, de los cuales el más importante es el del punto del centro, llamado también corazón o abismo. Partiendo de la derecha del blasón hacia su izquierda, aclaramos que siguiendo este orden será que describiremos el escudo de armas de Cayetano Jacinto de Sotomayor. Todos los escudos están timbrados, lo que significa que se colocan sobre ellos insignias que permitan distinguir los grados de nobleza, los cascos y los lambrequines, las coronas y divisas, sombreros y atributos eclesiásticos. Indican las jerarquías de las personas. Las coronas ocupan el primer puesto entre todos los adornos del escudo. El casco yelmo manifiesta la posición y título de cada gentilhombre. La cimera es un adorno que se encuentra en la parte superior del casco. Llámense tenante, las figuras humanas que sostienen un escudo, y soporte, los animales que hacen el mismo oficio. El grito de guerra se halla colocado en la cimera y la divisa está en un listón en la parte inferior del escudo. Cada país tuvo como signo distintivo un blasón de forma diferente. Por ejemplo, el escudo francés tenía una punta inferior en ojiva. El inglés era angulado con la cima prolongada en esquinas y horizontales. Y podíamos mencionar otros más, aquí los están viendo. El español, conocido también como portugués y flamenco, fue la forma más común de los escudos en la Nueva España. Tenían la base redondeada como un arco de medio punto invertido, característica de los blasones de los Habsburgo. En el exconvento de San Juan Bautista Metepec se conserva una pintura del primer cura secular, don Cayetano Jacinto de Sotomayor. Llama la atención la existencia de un escudo o blasón que se encuentra en la parte superior derecha de esta pintura.
La pregunta es si realmente fue concedido por la casa reinante o si únicamente se pintó a petición del presbítero, siguiendo las características que el propio Jacinto de Sotomayor solicitó. La respuesta que tenemos al respecto es que el propio cura de Metepec mandó realizar su retrato con un blasón como símbolo de la dignidad que representaba ser el primer cura secular del pueblo de Metepec. El doctor don Cayetano Jacinto de Sotomayor fue originario y natural de Toluca. Su padre era don Juan Antonio de Sotomayor y la madre doña Antonia de Ita. Tuvo dos hermanas, doña Bárbara y doña María, ambas españolas. Todo parece indicar que nació en la Ciudad de México, pero en sus primeros años radicó en Toluca y estando en ella fue nombrado cura secular de Metepec y Atenco. Además, se asegura que fue colegial de erección y ejerció la cátedra de elocuencia en el Real y Pontificio Seminario. Así se asienta en un documento fechado en 1737, donde Cayetano solicitó que se le nombrara colegial en el Real Pontificio Colegio Seminario en una de sus becas de erección. Obtuvo el grado de doctor en teología por la Real Universidad de México, en donde fungió como catedrático sustituto por el reverendo Nuestro Señor del subtil doctor Escoto. Cayetano murió el 5 de junio de 1790. Como hemos mencionado, la pintura se encuentra en el claustro del convento de San Juan Bautista Metepec. Corresponde a la imagen del doctor Cayetano Jacinto de Sotomayor. En ella se hay un blasón. No se especifica la fecha exacta en que fue pintado y únicamente conocemos el nombre del pintor, Juan de Dios Méndez, gracias al que lo firmó en la parte inferior. El escudo sigue el patrón del blasón español, que es rectangular, con la base redondeada como un arco de medio punto en una proporción entre alturas y anchuras de cada cuartel mide 12.5 centímetros por 15 centímetros y la cruz del blasón es de 24 centímetros y medio por 32 centímetros. Está dividido en 4 cuarteles. En el primero tenemos la imagen de 3 campos que aparecen sembrados de escaques. ¿Qué son los escaques? Los escaques son los cuadros o casillas que resultan de la división del escudo cortado y partido a lo menos 2 veces, recordando las casillas del tablero de los juegos de ajedrez o damas, como diríamos nosotros. El segundo cuartel contiene un campo de gules con un castillo y 2 leones rampantes que aluden al reino de Castilla y de León. Su presencia indica que Cayetano estaba ligado al poder hispano. En el tercer cuartel aparece un campo de oro, un árbol de encino con un animal andante que tiene cuerpo. A ver ustedes de qué forma le ven, de caballo o cabeza de perro, pero casi al pie del tronco, como ustedes lo pueden ver. El cuarto cuartel está representado por un campo de gules con 5 flores de lis de oro en soltero, o sea, aspas. Así están puestas. La flor es heráldica por antonomasia y representa en forma estilizada y de perfil con 3 pétalos, el del medio grande y ancho y los de los lados caídos y curvos. Esta flor es un emblema de la monarquía francesa, de los Borbones y de la ciudad de Florencia, pues apareció en los blasones de todos los países después del siglo XII. Los cuarteles están rodeados por una orla con 39 letras A, que tienen la letra A, que por el momento nos representa cierta problemática de interpretación debido a su complejidad iconográfica. Además, el escudo contiene adornos externos o complementarios, alusivos a la particularidad de pertenecer al orden religioso. Estos son ornamentos que acompañan al blasón por fuera del campo propiamente dicho. En la parte superior del timbre, a la altura de la cimera, observamos un bonete, elemento religioso que solo podían utilizar los clérigos. También hay un yelmo
de acero pulido, cerrado con 3 grilletas en el ventallé. Los ventallés, que es la parte inferior de la visera de un yelmo, con ranuras o taladros para respirar, y un penacho de plumas con esmalte heráldico. El casco o yelmo era un elemento de protección indispensable en los torneos y en las batallas. Está ornado por un lambrequín con hojas de acanto que nacen de la parte inferior del casco, y encima del escudo. Este elemento simboliza las telas y capas que los caballeros comenzaron a usar a raíz de las primeras cruzadas para protegerse del sol en las cálidas regiones de Tierra Santa. La estola que rodea el blasón tiene una marca de un escudo que corresponde a la plegaria a Jesum per María, que quiere decir a Jesús por María. Dicha estola hace alusión a la condición sacerdotal. Y por último, lleva un torno con ornamento vegetal. El cura se representa de perfil mirando a la diestra, y resulta evidente que don Jacinto de Sotomayor retomó elementos del escudo de armas de los Sotomayor de Galicia en el primero y segundo cuartel de su escudo, como el tablero de ajedrez y las fajas de plata en el primer cuartel, y en segundo una torre de oro almenada. Solo que en este blasón se agregaron los leones rampantes y el perro que aparece en los escudos de armas de los Sotomayor. También se cambia el tercer cuartel, transformándole en un caballo con cabeza de perro. Asimismo, el último cuartel con el campo de Lice se asocia a la dinastía borbónica, que en estos años estaba reinando en España. De ello se deduce que este escudo es tardío y utiliza los elementos más comunes de la heráldica, como son el castillo y la flor de lis. Sin duda alguna, la riqueza iconográfica del blasón resulta importante e interesante para analizar. En su composición se combinaron elementos de la heráldica religiosa y europea. Se trata de un escudo religioso que fue pintado por Juan de Dios Mena a petición de Cayetano Jacinto de Sotomayor. Es decir, que la pintura fue mandada a elaborar por el clérigo por cuenta propia para mantener su posición de privilegio entre el clero secular. Quería demostrar que procedía de una familia de hijos dalgos. Muchas gracias y espero que me hayan entendido todo lo relativo. Creo que me faltó una imagen del cuadro de Jacinto, de la pintura de Jacinto de Sotomayor, ¿verdad? No la tenía yo aquí. Bueno, se las debo. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Gracias por su participación y haberse limitado al tiempo. Bien, continuamos con la siguiente ponencia, que estará a cargo del maestro Ramiro González Cayetano. Él nos presentará cambios y reajustes en la administración eclesiástica de San Juan Bautista Metepec, segunda mitad del siglo XVIII. Y bueno, brevemente leeré su ficha curricular. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Humanidades, y maestro en Historia por el Colegio Mexiquense. Participó en el proyecto Centro de Documentación de las Culturas Lacustres del Alto Lerma y en la realización de la serie documental Recorridos en Bicicleta, realizada por la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente realiza una estancia de investigación en el Colegio Mexiquense por parte del programa Investigadoras e Investigadores de Comesit Edomex. Adelante, maestro. Muchas gracias por la invitación y también a las organizadoras, a la doctora Karen y por supuesto a la maestra Claudia y también a los participantes. Debo decir que mi acercamiento al tema eclesiástico pues viene de dos fuertes apoyos. En primero, bueno, fue parte de la tesis de maestría y en segundo, pues por justamente la doctora María Teresa Jarquín, con quien tuve la oportunidad en algún momento de trabajar como su auxiliar. Entonces, pues me llamó bastante la atención el tema de METEP. Voy a empezar compartiendo la presentación. Creo que si la alcancen a ver bien. ¿Qué vamos a abordar en este contexto? Justamente, pues
Algo interesante, la No, organización Ramiro, porque eclesiástica. va y viene. Discúlpeme. A ver, El micrófono va y viene, no se separe usted a ver. de donde está, porque si se está moviendo, no lo escuchamos bien. Bueno, hablaré un poquito más fuerte, entonces, bueno, daré paso a esta organización eclesiástica de San Juan Bautista de Metepec en la segunda mitad del siglo XVIII, y pues haciendo uso de la palabra, entonces iniciaré señalando un elemento general. ¿Qué pasa en este contexto? Bueno, pues abordemos de... Permítame, maestro. eh, ¿Puede ampliarla? La imagen se quedó en... ujú, a ver, permítame. Sí, ya se puede ver bien. No, A ver. en la copita, a ver si le puede dar para que se Ponle presente. la pantalla completa. Ajá. Ok, ya le di a pantalla completa, sí, sí la pueden ver bien. A ver. A ver, espérate. Ya está, ¿sí se puede ver bien? Se No. quedó igual. Si gusta o si gusta sacarla, igual va a meter. Sí, a ver, permítame. Sí se ve, Ramiro. Sí, sí, entonces mejor así para agilizar un poquito el tiempo. Este, a ver. Bueno, en este contexto, pues partamos de un contexto general que sería justamente la llegada de la Orden Franciscana al Valle de Toluca y particularmente la fundación de la doctrina de San Juan Bautista Metepec, que pues la vamos a tener en 1550 ya oficializada. Y viene un elemento interesante, en 1671 pues viene el primer litigio de separación que va a enfrentar la doctrina de Metepec y que va a ser justamente con San Mateo Atenco. Y posteriormente, el último y tercer escenario, pues es la secularización justamente de la doctrina de Metepec el 29 de noviembre de 1754, y con ello llega justamente esta figura que nos habló la doctora María Teresa Jarquín, que es el cura secular Cayetano Jacinto de Sotomayor. La organización en este contexto de tenemos, les ofrezco un mapa justamente de esta jurisdicción eclesiástica, todavía con los frailes franciscanos, y tenemos justamente que de las doctrinas, Metepec va a ser la más pequeña de estas doctrinas del Valle de Toluca, pero debo señalar que es de las doctrinas que junto con Toluca van a aportar mayores ingresos, pues señalan justamente pues que son doctrinas en las que se recogen arriba de 3,000 pesos anuales. Entonces, pues eso nos habla un poquito de la importancia económica de Metepec, y porque también es una doctrina en donde hay un importante número de población. Estamos hablando a finales del siglo XVII, todavía estamos hablando de 2,500 personas, pero ya para el siglo XVIII estamos hablando de 300 personas, entre ellas españoles e indios. En el Códice Franciscano, pues justamente que es el informe que se le manda al licenciado Juan de Obando en 1570, pues nos señalan que es Metepec un monasterio justamente a cargo de la Orden Franciscana o administrado por la Orden Franciscana, en donde residen dos frailes, un confesor, un predicador, además justamente del guardián. Tiene 6 pueblos de visita: San Bartolomé Tlatelulco, San Miguel Totocuitlapilco, San Jerónimo Chicahualco, San Francisco Coaxusco, Ocotitlán y Tlalmilolpan. Y se agrega un elemento interesante, pues la visita de San Mateo. ¿Qué vamos a encontrar en este escenario? Pues bueno, tenemos una organización estratificada que pues viene de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos justamente a los frailes de la Orden Franciscana, quienes se van a encargar del cuidado de la feligresía, la administración de los sacramentos, la enseñanza de la doctrina cristiana y la visita a los pueblos de visita. Nos se habla Fray Agustín de Betancourt, que pues por estas labores justamente espirituales y eclesiásticas que se están desarrollando, pues la población apoya a la iglesia. También en este sentido, pues presta servicios. Por eso en el convento, justamente franciscano, pues vamos a encontrar campaneros, pastores, cocineros, hortelanos, porteros, mozos, aguadores,
Totopilques, Cualimapisques, Temazlín y Topiles. Y otra parte interesante, el pago de menciones y, por supuesto, los de piel de altar. Ese es nuestro escenario general. Pasemos ahora sí al siglo XVIII, la segunda mitad, que es la que justamente nos convoca para esta presentación. En esto tenemos que hablar del programa de secularización. Tenemos que justamente hacia la segunda mitad del siglo XVIII se ordena la secularización generalizada de todas las doctrinas. Vamos a tener que en primer lugar la orden va a ser en 1749, pero en ese proceso todavía las doctrinas del Valle de Toluca, incluyendo Metepec, pues no van a entrar en ese proceso de secularización, es decir, de transición justamente de potestades hacia el clero secular, sino que va a ser hasta la cédula de 1753, cuando se señala que va a ser a consideración justamente del arzobispo y el virreyes van a terminar cuando se tienen que secularizar. En este sentido, pues se determina que va a ser el 14 de noviembre de 1754, el virrey Francisco de Güemes y Orcasitas y, por supuesto, el arzobispo de ese momento, Manuel Rubio Salinas. En el segundo momento vamos a tener que entre el 28 y el 29 se va a llevar ese proceso de secularización, siendo el 29 la secularización definitiva de la doctrina franciscana de San Juan Bautista. Ahora va a pasar al tercer escenario, que va a ser la parroquia de San Juan Bautista Metepec, a cargo de Cayetano Jacinto de Sotomayor, quien va a hacer una revisión de todo el curato en el contexto económico, territorial, social y, por supuesto, espiritual. Tenemos que este cura pues va a ser nombrado, Cayetano Jacinto de Sotomayor, por un concurso de oposición justamente en donde pues va a ser reconocido por sus conocimientos en teología, prudencia, rectitud moral, seriedad para desempeñar la cura de almas y por supuesto porque es un cura secular que habla justamente también el náhuatl y el otomí, además de que también dice, pues se va a hacer acompañar también de traductores. También vamos a tener que, pues, Cayetano va a influir también sus relaciones personales, la calidad del candidato y los méritos. Ya nos lo señalaba la doctora María Teresa Jarquín. Cayetano va a ser nombrado como cura y juez eclesiástico justamente de Metepec. En ello tenemos que decir que el título de cura, pues, le da derecho justamente a recibir ingresos, a permanecer en la parroquia y hacer, pues, la parroquia va a ser vitalicia para él. Y como juez eclesiástico, pues, tiene muchas funciones en este sentido. Tiene que oír, conocer y juzgar, sentenciar tanto causas civiles de moderada suma como criminales leves entre indios. También debe conocer causas de defensa de inmunidad eclesiástica, así como cualquier dispensa presentada para los matrimonios, enviarlas al ordinario para la revisión. Del mismo modo, eran los encargados de despachar las licencias para que se pudieran casar y también como juez eclesiástico era ejecutor de los autos locales y decretos de ordinario. Llama la atención aquí este tema de los decretos de ordinario porque se habla un poquito del tema de la división parroquial. Los primeros años de Cayetano frente a la doctrina de Metepec o en la administración de la doctrina, pues van a ser ahora sí que fugaces. ¿Por qué? Porque Cayetano, al ser una persona súper preparada, como nos lo decía la doctora Jarquín, de importancia, pues este señor se le van a dar muchas comisiones, entre ellas es el encargado en 1755 de llevar a cabo el proceso de división parroquial de San Jerónimo a Manalco, pero también en 1755 Cayetano va a enfrentar litigios justamente por las haciendas que él tiene en Jiquipilco. Entonces, pues este primer año de 1755 realmente no se va a hacer cargo de la administración de la parroquia. Va a recaer justamente en dos vicarios que él va a tener, que son dos bachilleres. El primero va a ser Eusebio Salinas Barona y el segundo es Juan de Aramburu, que ellos van a encargarse de la administración de la parroquia. ¿Qué va a pasar a finales de 1755? Pues que ya empieza a entrar ahora sí en funciones Cayetano Jacinto de Sotomayor y se va a un pueblo interesante. ¿Qué se le pide? Bueno, en primer lugar, el arzobispo Rubio Salinas dice, haz un mapa general de justamente cómo está organizada tu parroquia y pues la mandas como un informe justamente al arzobispado. Cayetano va a hacer esta visita por toda su jurisdicción y se topa con un problema muy grande. San Gaspar Tlahuililpan se quiere separar de Metepec. Alegan en 1749 que ellos pues habían recibido justamente o se habían querellado contra los doctrineros franciscanos porque decían que les habían obligado a realizar servicios personales sin remuneración. Habían encarcelado a sus oficiales del pueblo y se excedían en el cobro de derechos parroquiales.
Cuando llega Sotomayor al pueblo, pues viene otro tema, ¿no? A finales de 1755, los naturales de San Gaspar se quejaron en varias ocasiones del primer cura diocesano de Metepec, Sotomayor, lo acusaron de abusos personales y exceso de tributos. Señalan que el cura les hizo demoler el convento de Metepec, pero no les pagó. Entonces, pues ellos, como no veían respuesta de este cura, ni tampoco del cuidado pastoral, pues dicen, pues queremos separarnos, ¿no? Aquí viene la mano dura de Sotomayor. Sotomayor era una persona muy inteligente y sabía justamente cómo manejarse en estos contextos y dice, ¿cómo que San Gaspar se quiere separar? No, se mantiene fijo y le sube, y para que se les quita los de San Gaspar, perdónenme la palabra, le sube justamente el cobro de las subvenciones parroquiales y los de pie de altar justamente para mantenerlos a raya. Durante su visita les ofrezco este mapa, que es el mapa justamente que él va a desarrollar durante su visita, va revisando cada pueblo, cómo están organizados, cómo están estratificados y pues realmente pues nos habla justamente de esta jurisdicción que él tiene y les decía es la jurisdicción más pequeña del Valle de Toluca, pero pues también la segunda más poblada y la segunda que recauda más ingresos. Tenemos la visita a la Vicaría de San Mateo Atenco, también hay que decirlo, mano firme contra San Mateo Atenco, porque pues dice, este pueblo ya ha querido separarse, entonces pues hay que tener cuidado con él y tener una mejor administración, se lo pide justamente a su vicario. Este es justamente un mapa desarrollado, elaborado durante el periodo de gobierno de Lorenzana del curato de Metepec. Este es cómo estaba organizado en ese momento el curato y pues más o menos nos da también una idea de la jurisdicción que tiene Sotomayor. La visita pastoral de 1775, pues es justamente la de Alonso de Haro y Peralta y nos dice cómo está organizada esta parroquia, nos da otro panorama general de cómo se está administrando, qué es lo que está haciendo Sotomayor y cómo está funcionando toda la feligresía en su conjunto, cuándo se recauda, qué tipo de población tenemos, qué tipo de otros elementos en el contexto eclesiástico también va a haber. Nos habla de la cabecera, que es la parroquia. Nos habla por primera vez, debo decirlo, del santuario de Santa María Magdalena Ocotitlán. Este es interesante, pues revisé algunas otras visitas y que creen que no había encontrado que Ocotitlán pues fuera santuario, sino que es con Alonso Núñez de Haro quien empieza a hablar de santuario. Nos habla que para el 75 hay una población de 2.394 familias, 397 van a ser de razón y 1997 pues van a ser indios. Nos habla de el cura beneficiado, que es él justamente Sotomayor, y dos vicarios, uno de pie fijo en San Mateo Atenco y uno que reside en la parroquia de Metepec, y es el que se encarga de las visitas. Nos habla de dos cofradías, la cofradía Santísimo, sí, sí, y ya terminó, y la de la preciosísima sangre de Cristo. Tenemos también realizar visitas justamente a la jurisdicción y pues garantiza que se estén llevando a cabo los oficios divinos, pide que el cura Sotomayor revise que pues les lleven al día los libros y señala justamente pues este tema de los ingresos de primera clase y señala que se deben de ajustar al arancel vigente de 1761 y también pues habla de una nueva reforma del arancel de lo que tienen que pagar los indios. Finalmente nos habla que Núñez de Haro le pide justamente a Sotomayor que se ajuste al Concilio de Trento y al Tercer Concilio Provincial Mexicano en el contexto de la enseñanza de la doctrina cristiana, que tiene que ver con predicar y explicar la doctrina de todos o a todos los fieles todos los días domingos. También señala que se establezcan escuelas de lengua castellana para los niños para que aprendan a leer y escribir y también que la doctrina se les imparte en lengua castellana, pues dice, es que si se les imparte en la lengua de los indios, ellos la reinterpretan. Entonces, pues no hay una viabilidad o fiabilidad de que pues ellos estén aprendiendo la doctrina. Y hablo de un tema interesante, que se reduzcan las fiestas particularmente. Esto pues va a hacer caso omiso a la población, pero él señala 3 fiestas que él va a considerar las únicas que se van a poder celebrar en la jurisdicción y las llama de precepto, que van a ser San Juan, San Mateo y Santa María Magdalena. De manera muy general les he ofrecido un panorama de cómo se está llevando este cambio de administración de los curas franciscanos o el clero regular al clero secular con la figura de Cayetano Jacinto de Sotomayor, que a él le va a tocar justamente todo este proceso de reorganización y también de dar justamente ajuste o que la doctrina esté acorde con Trento y con el Tercer Concilio Provincial Mexicano.
Pues de esta manera estaría terminando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Bueno, tenemos algunas preguntas, pero ¿qué les parece si terminamos las ponencias? Y yo creo que se abre al final una ronda de preguntas. ¿Sí? Bueno, pues daremos paso a la siguiente ponencia, eh, que estará a cargo de la ma- maestra María Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez, del Departamento del Archivo de Concentración del Archivo General del Estado de México. Bueno, el nombre de la ponencia se llama Los habitantes del Metepec, que salvaron su alma a través del testamento entre los años 1750 y 1805. Brevemente leeré su ficha curricular. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en diversos cursos, foros y conversatorios enfocados a la museología, curaduría y museografía. Del 2012 al 2023 se desempeñó como jefa del Departamento del Archivo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, siendo miembro del Comité de Transparencia de la misma institución. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento del Archivo de Concentración en el Archivo General del Estado de México. Bienvenida y pues tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a esta mesa. Me parece muy interesante que se lleve a cabo para la difusión de todos estos temas que los investigadores tenemos sobre nuestros pueblos y al final nos dan identidad. Y además, ahora que los escucho y que es un gusto compartir la mesa con investigadoras como ustedes, en particular con la doctora Jarquín, que fue mi maestra en la facultad, veo una trazabilidad que hay en los documentos, ¿no? Desde cómo podemos ver al cura Cayetano, que ya decía la doctora que le faltaba la imagen, pero ya el maestro Ramiro la puso y yo también la traigo. Entonces, vamos a ver cómo va a dar lugar el documento. ¿Y por qué hago énfasis en la importancia de estos testimonios documentales? Porque, pues bueno, actualmente me dedico a cuestiones de archivo y me encanta difundirlos y me encanta que podamos conversar acerca de estas investigaciones, vuelvo a repetir, que nos dan identidad. Y como veo que realmente son 15 minutos exactos, vamos a dar paso a la presentación que preparé para esto. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ay, ¿qué creen que no me...? A ver, ya se ve? Sí, ¿verdad? Parece que ya. ¿No? Ya, está, ya. A ver. Vamos a ver si no me pasa lo mismo que el maestro, porque parece que sí. Ya, ¿verdad? Se amplió. Ya. Sí, muchas gracias. Y como ustedes pueden ver, el tema son los habitantes de Metepec que salvaron su alma a través del testamento. Esta investigación surge como un trabajo de tesis de licenciatura y para poderlo llevar a cabo estuve trabajando un aproximado de 2 años en el Archivo General de Notarías, haciendo todo el rastreo de los testamentos del siglo XVIII. Entonces, estos documentos son los que nos van a guiar en todo el estudio de saber qué pensaban, cómo era la concepción de la muerte de los habitantes de Metepec en este periodo. Y esta investigación justo va a ser cómo es que los habitantes van a cabo esta práctica testamentaria como un comportamiento, que revelaba la manera de pensar, de vivir de ese periodo. ¿Por qué? Porque este documento es un indicador social, es un instrumento ideológico importante para la concepción de la muerte. Y no solamente para eso, también nos da los investigadores que han tenido la oportunidad de leer sobre este tema o de ver el documento en sí, pues nos da mucho campo para la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el testamento nos va a hablar del perfil social, de dónde habitaban, de a qué se dedicaban, cuáles eran sus bienes, si estaban casados, si no. Para este estudio se analizaron 159 testamentos correspondientes a 166 personas. Y para los habitantes de Metepec en la segunda mitad del siglo XVIII,
pues llevaban a cabo esta norma, ¿no? Porque además de ser una norma jurídica civil, también era parte religiosa. Y claro que está basado en elaborar este testamento, pues sí, por cierta normatividad que existía en el momento, como las 7 partidas, las leyes de Toro, la recopilación, la novísima recopilación y diversos aranceles. Ajá. Entonces, los testamentos, como ahora también, están instrumentados de cierta manera, ajá, en donde tienen ciertas fórmulas diplomáticas por las que están conformados. Cada testamento va a tener un protocolo inicial y una invocación simbólica. No me voy a detener mucho en los términos precisamente por el tiempo, pero a quien guste le podemos compartir la presentación sin problema para que pueda analizarla más a detalle o incluso compartirles el enlace de donde está el trabajo de tesis. Este protocolo inicial, que tiene todo testamento, tenía una invocación simbólica, una invocación verbal, una notificación y la intitulación. Digamos que esa es la estructura civil que se le daba a todo testamento. Vemos aquí unas imágenes sobre que tienen, o que en la que podemos ver a la invocación verbal de un testamento, ¿no? Que es la imagen que tienen a su izquierda, donde dice: en esta provincia, seno del pueblo de Metepeque, porque este acto salga bueno, ajá, y no peque, invocar al Nepomuceno. Esa es una invocación verbal. Del lado derecho vemos a una invocación simbólica, que es la cruz, en un testamento de 1786. Y que también el interés en esta presentación para esta mesa itinerante es que los que estén interesados en conocer historia de Metepec se acerquen más al documento y vean qué nos están diciendo estos pobladores o estos habitantes de Metepec del siglo XVIII, ¿no? Y qué mejor que verlos a través de la fuente documental primaria directamente. También es parte del testamento, ya como tal el cuerpo, donde hay una profesión de fe. Los testadores mencionan a sus intercesores celestiales, a sus abogados, confían su alma a ellos, disponen cuál va a ser su sepultura, las mandas forzosas, si tienen deudas, nombran a sus herederos y revocan cualquier otro testamento anterior. Y tienen un protocolo final que nos va a decir dónde fue hecho y cuándo, la validación de las autoridades, los testigos y la firma. Vemos aquí unas imágenes de testamento sobre las rúbricas que tiene un testamento. Ajá, lo vemos, dice en testimonio de verdad, la firma, y del lado derecho vemos los sellos que le dan la validación a un testamento. Para este caso, ambas imágenes son de 1751. Había diferentes modalidades que se elaboraron para el periodo por los habitantes de Metepec, y entre estas modalidades están los testamentos abiertos o nuncupativos, perdón, memorias testamentarias, poder para testar, mutuos, codicilios. Como alguno en particular, que regularmente era para los testamentos en modalidad abierta, había testadores tanto de clase de grupo social indio y españoles, por ejemplo. Aquí tenemos algunos ejemplos de indios, por ejemplo, ¿no? Dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, amén, público y notorio sea los que el presente vieren, como yo, Miguel Pedro, indio tributario del pueblo de San Miguel de esta jurisdicción de Metepec. Otro ejemplo: en el nombre de Dios nuestro Señor Todopoderoso, amén, notorio y manifiesto a los que el presente vieren, como yo, doña Juana Rosa, cacique y principal, vecina de este pueblo de Tlacotepec y jurisdicción de Metepec. Entonces vemos también, además de que vamos a ver qué bienes van a dejar y cuál es su invocación y todo lo que van a dejar, vemos esa parte del perfil social de todos los testadores. Y bueno, como esos vamos a tener muchos ejemplos a lo largo de toda la investigación. Y uno en particular, que es a donde vamos ya las tres ponentes, es el del cura Jacinto. Encontramos el testamento, bueno, encontré en la investigación que hice para la tesis en ese momento,
hallé el testamento de don Cayetano Jacinto de Sotomayor en 1784. Y él decía que ya no tenía ningún bien, ¿eh? Que tenía hermanas solteras a su cargo, a las cuales tenía que cuidar. Entonces, qué importante, y eso es lo que les decía al principio, la trazabilidad que tenemos en las fuentes primarias para hacer el contraste de la historia social de un lugar a través, en este caso, de personajes, y que yo creo que son muy pocos ejemplos los que podemos tener una imagen, en este caso, de este personaje, junto con lo que ya comentaba la doctora Jarquín, junto a lo que ya comenta el maestro Ramiro, vemos ahora con esta ponencia el testamento de un personaje, ¿no? Y que nos va a hablar de mucha de la historia de la vida cotidiana de Metepec en ese periodo, porque él se presenta y dice desde cuándo fue cura eclesiástico en Metepec, ajá, quiénes fueron sus padres, de dónde fue originario, dónde vivía, dónde quería que fuera sepultado, quiénes iban a ser sus herederos universales, sus albaceas, etcétera. Y no puse todo el testamento, pero bueno, es una imagen general. Los que participan en cada uno de estos testamentos, no hay mucha diferencia con el presente. Está el testador, el escribano público, que ahora sería un notario, los testigos, los albaceas, los consortes, los herederos universales. Vemos una imagen de una de las portadas de los registros de protocolo, ajá, de el libro de testamentos, ¿no? De uno de los tenientes que se encargaba justamente de rubricar estos testamentos. En todos los testamentos que se hallan para esta investigación vamos a tener el sexo, algunos sí comentan la edad del perfil de los testadores, encontramos que un 68% son masculinos y 32% femeninos. Podríamos pensar que para este momento la figura femenina no tendría mucha importancia o tendría que ser forzosamente con los permisos del esposo, de los papás, del hermano, el poder testar. Y esto es algo muy interesante en este estudio porque vemos que las mujeres lo hacen de manera libre y que también sería un trabajo muy importante que podría hacerse a futuro. Entre los nombres frecuentes de nuestros testadores sobresale el de Juan, el de José, Josefa, María, Mariano, Antonio, Francisco, Ignacio, Miguel. Y algunos ejemplos de los que manifiestan la edad, porque sí, para la edad son muy pocos los testamentos que encontramos que manifiestan la edad, solamente se quedan en que tienen 53, en este caso, dice, soy como yo, Gertrudis Pérez Bustamante, española, doncella, de más de 50 años de vida, ajá. O mayor de 60 años, o Hermenegilda de Mercado, doncella mayor de 60 años. Y como ese ejemplo, podemos encontrar otros que dicen, me encuentro muy grande de edad, estoy en avanzada edad, no especifican como tal. La mayoría de nuestros testadores van a ser casados bajo pues, el concepto católico de matrimonio, que también ese es un gran tema de investigación y que lo vemos reflejado en estos documentos históricos. Estas gráficas nos ayudan a ver en un panorama general los casados, los solteros, los viudos, inclusive, bueno, algo que se me olvidó comentar al principio es que este estudio es cuantitativo y cualitativo, entonces por eso vamos a ver un impresionante número de gráficas, porque es lo que nos va a ayudar a la interpretación de qué es lo que pasaba entre los pobladores, los habitantes, para al final cómo se ve reflejado eso en la concepción de la muerte. ¿Cuántos serán casados, viudos? Inclusive hay estadísticas que no coloqué, como cuántas veces se casaron, cuántos hijos tuvieron fuera del matrimonio o dentro. También los testamentos son fuente para hablar de las dotes, de las arras que dejaban, que cuando se casaron, manifiestan que llevaron o no al matrimonio. Entre la relación de los tantos bienes en todos estos 159 testamentos, vemos de todo, relación de animales, dinero, fanegas, almudes de trigo, casas, haciendas de labor, herramientas, ranchos, solares, tierras de labor, y ya todo también lo que tiene que ver con la casa, el ajuar de la casa, alhajas, animales,
capellanías, cofradías, caballerías, fanegas, dinero, haciendas, trastes, santos de bulto, que también para cuestiones de historia del arte por ahí detecté algunos testamentos que dejan ciertas pinturas o ciertos santos de bulto que actualmente existen en alguna de las casas de la cabecera de Metepec, que son de mucha historia familiar, por así decirlo, y están estas evidencias, ¿no? Entonces, es muy importante, o al menos a mí me apasiona mucho este tema, o todo lo que encontramos en los testamentos. Esta es otra gráfica de lo que les decía de hijos, porque a los herederos universales regularmente de nuestros testamentos, de nuestros habitantes de Metepec, pues eran los hijos, inclusive no siendo los legítimos que eran los oficiales, ¿no? Sino que también reconocen en el hecho de muerte haber tenido hijos naturales o fuera del matrimonio que no han visto, que no han cuidado, pero que les dejan algo. Eso es algo también importante sobre la humildad pues sí, sobre la humildad y sobre el reconocer que ahora quieren dejarles algo para su ayuda. Otros bienes de labor que son más importantes de destacar son las haciendas de labor que hoy conocemos también, ¿no? Y que eran parte de esta provincia de Metepec, como el Salitre, el Hospital, parte de la hacienda de Caña en el Valle de Temascaltepec, Jesús de la Laguna, Nuestra Señora de Guadalupe de Yubusibí, San Diego Buenavista, San Juan Tusco, San Miguel Arroyo Castañeda, que ahora acá en el Archivo General del Estado de México tenemos unos documentos de una hacienda Arroyo, probablemente tenemos el testamento del que era dueño, ¿no? Entonces vemos nuevamente esa trazabilidad en estos documentos para hacer historia cotidiana o de algún tema también muy específico. Algunos de los ranchos que también conocemos actualmente, como el de la Gavia, como el del Hospital, como el de las Llaves, ¿no? Que son importantes y que siguen trabajando muy arduamente en la tierra. Estos ya tenemos otro listado de cosas que dejan, adoratorios inclusive. El lugar de origen, vecindad y residencia de nuestros pobladores de Metepec son lo que son los actuales municipios de Almoloya, Sinacantepec, Donato Guerra, Manalco, Villa de Allende, Villa Victoria, Ixtlahuaca, San Mateo Atenco. Voy a ir cerrando, por favor. Sí, gracias. Vemos aquí el lugar de vecindad, tenemos muchos ejemplos que podemos mostrar de los diferentes testamentos. La ocupación, la mayoría se dedicaban a la labranza de tierras, cuántos, quiénes, su estado de salud. Vemos en las firmas de los documentos, por ejemplo, el estado de salud, ¿no? Hay que en el lecho de muerte estaban escribiendo. Y en esta parte final de la ponencia ya vamos a hablar de cómo es que a través de estos testamentos estaba esta concepción de la muerte. ¿Por qué? Porque los habitantes de Metepec vivían con todo el contexto de la Iglesia Católica, de toda esta cosmovisión de la vida, muerte y gloria, y eso buscan al dejar un testamento. Además de cumplir con lo civil, lo que ellos quieren también es salvar su alma a través de dejar algunas cuestiones, ¿no? Y vemos tres conceptos muy importantes para esta concepción, que es el de economía de salvación, carrera de salvación y economía espiritual, que justamente es cómo se pide la intercesión de los santos en estos testamentos para que intercedan ante Dios, ante su amparo, claro, dejando ciertos bienes materiales, pero que le van a garantizar a estos pobladores salvar su alma. Y que lo hacían convencidos de que así iba a ser. Vemos también, tenemos por aquí un arancel muy interesante de 1777 que habla de los costos de las sepulturas, de las honras, de los costos de las misas, que también con las misas que los testadores dejaban por su alma, vemos esta concepción. ¿Por qué? Porque nuestros 166 habitantes de Metepec que testaron dejan hasta 500 misas por su alma, ¿no? Y dejan el dinero para poder
para que sus herederos se las lleven a cabo, y ellos están convencidos de que su alma será salvada a través de dejar estos testamentos y pagados todos lo que tienen que dejar para sus cofradías, capellanías y misas sobre todo, ¿no? Que serían las mandas forzosas y acostumbradas, y todo esto estas mandas se destinaban hacia hacer un acto de piedad, y estos actos de piedad eran lo que les iba a salvar esta alma. Ya el maestro Ramiro hablaba del Concilio de Trento, entonces es muy importante también para este estudio todo lo que Trento dice, ¿no? Que se crea tan solo la idea del purgatorio, por ejemplo, se crea el último, ay, ¿cómo se le llama? Se me fue cuando es primera comunión y todo esto. Este, Santos eh, óleos. sí, se crean los santos óleos, pero ¿cómo se le llama al conjunto Sacramento. de sacramentos? Se me fue la palabra, gracias. También, ¿cómo es importante esto, no? Dejar obras piadosas para la salvación de su alma. Entonces, los habitantes de Metepec estaban inmersos en esta concepción de la muerte y de la salvación de su alma. Y el testamento es sin duda una fuente documental muy rica para esta investigación y para muchas otras de vida cotidiana. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, y pues ya por ahí tenemos unas preguntitas, pero pues terminamos con la siguiente ponencia. Y bien, la siguiente presentación estará a cargo de la doctora Karen Ivette Mejía Torres, con el nombre Las cofradías en Metepec durante la época novohispana, bienes mundanos y fines espirituales. La doctora es doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora del Colegio Mexiquense, en donde coordina el Seminario de Historia de las Instituciones Virreinales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues bien, adelante, doctora. Muchas gracias, Claudia. Agradezco tu iniciativa para organizar esta mesa itinerante de Metepec, porque creo que pues era una deuda que teníamos con Metepec. Son 2 mesas hoy y mañana, pero creo que se podrían hacer muchas más por los trabajos que hay sobre el municipio. Bueno, pues yo les compartiré mi presentación sobre cofradías, que es otra forma de lograr la salvación, hablando de estas conexiones que podemos establecer entre los trabajos. Y bueno, titulé el trabajo Las cofradías de Metepec durante la época novohispana, bienes mundanos y fines espirituales, que son los dos temas en los que enfoco este escrito. Primero, tendré que hablar de qué es una cofradía y cuáles son sus características. Una cofradía es una asociación de seglares, es decir, personas comunes y corrientes, que tienen como fin organizar actividades de culto con fines devocionales hacia alguna vocación en particular. Pero en la práctica, bueno, funcionaron como asociaciones que permitieron muchas funciones dentro del orden social. Por ejemplo, pues que las personas establecieran relaciones entre ellos, que realizaran actividades de caridad, que dieran también ciertas obras pías y que también fungieran como corporaciones importantes en la economía regional. Ahora vamos a hablar de Metepec como parte del Arzobispado de México, como una de las parroquias del Arzobispado. Y en esta lista ustedes pueden observar pues el tamaño de la parroquia en cuanto a habitantes. Metepec para finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1795, tenía 8.389 habitantes, que es una población considerable en comparación con otras más pequeñas como Sinacantepec o Lerma. Claro que la población pues con más habitantes a nivel regional era Toluca. En esa población pues va a estar sujeta una serie de pueblos que los podemos ver en esta tabla.
Y bueno, la división de población que se va a hacer en las parroquias va a estar de acuerdo a si eran habitantes de razón o indios. Dentro de los habitantes de razón, pues se agrupaban todos los españoles, mestizos, negros, mulatos. En este cuadro podemos ver el número de familias y como ven, pues la cabecera junto con San Mateo Atenco, que era vicaría, como explicaba el maestro Ramiro, pues son las dos poblaciones con más habitantes. Esa población es la que funda estas cofradías. El proceso de fundación, bueno, primero hay que hablar que la sede va a ser la iglesia o el exconvento de San Francisco de Metepec. Y el proceso para fundar la cofradía, pues, era que las personas se reunieran y decidieran formarla. Después hacían una petición ante el cura o clérigo. Posteriormente se reunían a redactar una serie de reglamentos que eran lo que les iban a dar el sustento jurídico. Después debían de pedir la aprobación del obispo, en este caso del arzobispo de México, y finalmente debían de pedir la aprobación del Consejo de Indias en España, que no todas cumplieron con ese requisito. ¿Cuántas y cuáles cofradías son las que hubo en Metepec? Las podemos ver aquí en esta diapositiva. Existió una cofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas Benditas del Purgatorio que surgió en 1648. Esta fue fundada por españoles. Después tenemos las cofradías de indios de la Preciosa Sangre de Cristo en San Felipe Tlalnepantla, el Santísimo Sacramento, las Ánimas Benditas del Purgatorio y la Santa Cruz. Estas que ven marcadas con asteriscos son cofradías que existían hasta 1792, pero después ya no tenemos rastro de ellas. Para finales del siglo XVIII solamente subsistían Santísimo Sacramento de españoles y la de la Preciosa Sangre de Cristo. Y también tenemos noticias de una cofradía de Nuestra Señora, pero no nos señala a qué advocación de la Virgen se refiere, ni qué composición tenía pues su membresía. Entre 1791 y 94, el informe del arzobispo Alonso Núñez de Haro registró 951 cofradías y hermandades en todo el arzobispado de México. De estas, 500 se extinguieron y 26 debían extinguirse debido a sus condiciones económicas porque no tenían muchos bienes, a que no tenían formalidad que debían tener, es decir, que no contaban con las aprobaciones establecidas, o a que no, pues ya no tenían tanto apego por parte de los hermanos. ¿Qué pasó con estas 500 que se extinguieron? Bueno, pues desaparecen y los criterios que se siguen para eliminarlas, primero es extinguirlas por completo, la segunda es que se conserven como mayordomía, obra pía o devoción, y el tercer criterio es que se agregaran alguna cofradía elegida formalmente. Por esta extinción pensemos que también, pues en Metepec solamente sobrevivieron estas dos que les di. En este cuadro podemos ver en el Valle de Toluca cuántas cofradías había, cuántas se extinguieron y el grupo que las integraba. Y pues vemos aquí en Metepec que existían dos. No se extinguió ninguna, pero a las dos se les condicionó la existencia. Debían de pedir la autorización ante el Consejo de Indias, es decir, nombrar un procurador, pagarlo, que también era algo costoso, para que fuera a España a solicitar la aprobación. No tenemos noticia de si lograron la aprobación o no, pero esta aprobación estaba muy pues establecida en la recopilación de leyes de los reinos de las Indias, que bueno, muchas cofradías no seguían. Sin embargo, se les había permitido su subsistencia y funcionamiento de esa forma hasta que la dinastía de los Borbones, que es la que gobierna en el siglo XVIII, pues hace una serie de reformas en las que trata de sujetar a este tipo de corporaciones y de someterlas pues al orden establecido. Otro cambio que se intenta es lo referente a los bienes que tenían. En 1782, mediante una real cédula, se va a establecer que los bienes de estas corporaciones no podían ser espirituales, es decir, que quedaban sujetos a las cargas o contribuciones reales. Porque lo que pasaba, pues, era que
Se hacían pasar como bienes de los santos y de esta manera pues no pagaban contribuciones a la corona. Y la corona en este afán de centralización y de reforma lo que quiere es conseguir más contribuciones para pagar las guerras que tiene en Europa. Ahora vemos estos bienes mundanos que yo les llamo, pues es qué poseían las cofradías. Esta reforma va sobre muchos de estos bienes. Las cofradías obtenían ingresos mediante las cuotas que recolectaban de sus hermanos, que eran cuotas por el asiento, es decir, por ingresar, cuotas constantes que eran llamadas cornadillo, pagadas cada semana o cada mes, y las cuotas extraordinarias que se daban solamente en alguna fiesta de algún santo. Después tenemos las donaciones, que pues era cualquier bien que un hermano daba a la cofradía para que se realizara el culto respectivo. Y tenemos las actividades económicas. En este caso se van a dedicar a dos actividades: a brindar préstamos en pequeña cantidad, sobre todo la cofradía del Santísimo Sacramento, y al cultivo de magueyes, que eso va a ser muy importante a nivel regional. Estas dos cofradías que subsistieron en el siglo XVIII, pues tenían gran cantidad de magueyes. La del Santísimo Sacramento tenía 3.567 magueyes y la de la Preciosa Sangre de Cristo, 1.636 magueyes. Los préstamos, pues solamente va a ser la cofradía del Santísimo Sacramento de Españoles la que va a prestar cantidades módicas a los hermanos, sobre todo módicas porque pues no les sobraba mucho dinero en las cuentas. El sobrante era muy escaso y solamente cuando tenían sobrante era cuando podían prestar. Fue hasta principios del siglo ya XIX cuando pudieron otorgar un préstamo ya considerable de 100 pesos a don Vicente de Ortega a cambio de un interés anual del 5%. Ahora, otra forma que tuvieron para mantenerse, pues era dar los magueyes a los hermanos para que los hermanos lo rasparan, obtuvieran un beneficio y después se lo pagaran a la cofradía. Esto permitía que se pudiera explotar el maguey sin que la cofradía lo trabajara, sino que lo daba a los hermanos. Pero también esto permitía o ocasionaba que los hermanos se quedaran con el producto, con los beneficios del producto, y quedaron a deber la cofradía, pues, el dinero. Las deudas que iban por este concepto de magueyes, pues iban de un rango desde los 17 pesos hasta los 302 pesos 3 reales. Y se daban a personas de Metepec y Totocuitlapico. Otra cuestión que nos permite conocer el estado de la cofradía del Santísimo Sacramento, que es de la que más información tenemos, es como un mayordomo en especial, que fue Juan Pío de Aramburu, fue el que tenía que pagar las cuentas. Es decir, los ingresos eran menos en comparación con los gastos. Y Aramburu era el que cubría esos alcances en las cuentas, pero los cubría de manera de préstamo, porque la cofradía le tenía que pagar a él. Con esta cuestión de que le tenía que pagar, pues se le dieron a Aramburu cantidades por 124 pesos. Al último la deuda se redujo solamente a 35 y bueno, esos 35 pesos ya los donó Aramburu. Pero vemos que la situación de la cofradía del Santísimo Sacramento en el siglo XVIII pues es realmente mala. Incluso Juan Pío tuvo que dejar la dirección o el cargo de mayordomo porque se detectaron ciertas irregularidades en su gestión. No pagó la deuda de Joaquín de Aramburu, que era un familiar suyo, por alquiler de una casa de la cofradía que él se había comprometido a pagar. Después no constaban varios bienes de la cofradía en el inventario del libro escrito. Erró en la cuenta porque puso unos gastos mayores a los que en realidad habían sido. Y finalmente se desconoció dónde habían quedado 2 mulas que habían sido donadas por Legorreta. Así que bueno, esta mala administración dio como resultado un cambio en la mayordomía que veremos un poquito más adelante. Aquí vemos los ingresos de la cofradía, que básicamente pues se mantenía por los cultivos. En este periodo los ingresos fueron obtenidos por el cultivo y sobre todo del maguey,
Después tenemos las limosnas de los hermanos y después ya los alquileres, la venta de bienes y otro tipo de ingresos. Esto nos habla de que el dinero que tenía líquido era poco y de ahí las deudas que tenía la cofradía. Ahora, con todos esos bienes, pues hacen un conjunto de actividades que las ayudaban a cumplir sus fines espirituales. El fin de la cofradía era el culto, la devoción, obras de caridad y obras piadosas. Estos fines se especificaban en las constituciones que eran los reglamentos. En el caso del Santísimo de Metepec, los reglamentos sufrieron una reforma en 1758, debido a que la cofradía decayó y ya no tenía muchos integrantes. Así que para promover de nuevo el culto, pues acordaron reformar las constituciones y permitir que cualquier persona pudiera ingresar, porque recuerden que fue fundada por españoles. A partir de que se convierte en abierta, pues ahora sí cualquier persona, ya sea indio, negro, mulato, puede ingresar siempre y cuando pague las cuotas. Como vemos, las advocaciones de las cofradías pues nos remiten a que iban a fomentar el culto al Santísimo Sacramento, que es la Eucaristía, a San Juan Bautista, que era el santo patrono de Metepec, a las ánimas benditas del purgatorio y a la preciosa sangre de Cristo, que nos remite a la Semana Santa y la Pasión de Cristo. Ahora bien, pues estas constituciones donde se señalaban los fines fueron reformadas, como les decía, para pues evitar esa destrucción de la cofradía y que el divinísimo careciera del culto divino. Fueron revisadas por el arzobispo de México y se dispuso que se modificaran algunas cláusulas, como las que ustedes ven en la pantalla, que no me detendré porque ya no tengo mucho tiempo. Pero las actividades de culto que van a señalar en esas constituciones, pues son básicamente estas. Una de las más importantes es dar beneficios al momento del entierro de los hermanos. Les daban la mortaja, que era el hábito de San Francisco, una procesión, misas por los hermanos vivos y difuntos, indulgencias por acompañar al Santísimo Sacramento. A cambio, los integrantes debían de dar las contribuciones, ya sea constantes o extraordinarias, y claro, si no cumplían con ellas, pues también debían de someterse a sanciones. Todos los beneficios espirituales eran lo que llevaba a la gente a integrarse a este tipo de corporaciones. Querían participar en las actividades de culto, ganar indulgencias y ayuda en el momento de la muerte, tanto material como espiritual. La cofradía va a realizar una serie de acciones para también dar estos beneficios espirituales a los hermanos, como misas, procesiones, fiestas, responsos y también los aniversarios, que eran fiestas específicas. Ahora, en estas actividades de culto, pues van a participar todos los grupos sociales, aunque hay ciertos momentos en los que se enmarca una diferenciación. Por ejemplo, en la octava de Corpus, donde se establecía que los 4 primeros días se debía dejar a los naturales seguir sus costumbres, sin mezclarse en cosa alguna con ellos y solo cooperando en cuanto pueda conducir al adorno del altar en mayor lustre, prestando las alhajas de la cofradía del Santísimo. Es decir, tanto indios como españoles celebraban el Corpus, pero sí dejaban que los indios tuvieran ciertas manifestaciones que solamente eran propias de ellos. Y otra cuestión sobre el culto también es la limitación. Por ejemplo, en 1775 se mandó que se evitaran gastos para fuegos artificiales, pólvora, cámaras, luminarias y otros gastos superfluos. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia también trataba de establecer una religiosidad interior y austera. En las mismas constituciones también del Santísimo de Metepec se establecía que se excusaran colaciones y comidas, porque eran perjudiciales a los mayordomos y nada conducente al funcionario de la cofradía. Y bueno, podemos hablar de la mesa directiva de la cofradía. Ustedes pueden ver los oficiales que dirigían esta corporación. Y aquí tenemos quienes fungieron como tales.
Lo que podemos ver en la tabla, pues es una concentración de cargos. Si ustedes pueden ver, don Juan Pío de Aramburo como mayordomo se perpetúa durante muchos años. En los diputados también vemos una repetición de nombres que nos habla de una concentración de la dirección de las cofradías. Después vemos una rotación, cambia el mayordomo, ahora es don Juan Antonio de Contreras, pero también hay una reelección tanto en rector como mayordomos y diputados. Y bueno, todo este panorama nos hace ver cómo en verdad, pues, esta cofradía o a veces las cofradías funcionaron como un medio de concentración de poder para ciertos grupos o ciertas élites. En el caso de Metepec, vemos que tuvieron un arraigo muy profundo entre la población india porque fueron varias cofradías de indios que se establecieron. Sin embargo, en largo tiempo, pues la que sobrevivió fue la cofradía de españoles por su gran capacidad de adaptabilidad y resistencia ante las crisis, tanto económicas como la crisis en cuanto a que la población pues ya no era tan adepta a la cofradía. En la cofradía finalmente nos habla o nos muestra que es una expresión de una mentalidad de larga duración que sigue dejando hasta nuestros días pues alguna herencia, ¿no? Por ejemplo, el culto o las celebraciones a la Semana Santa, el culto a San Juan y la adoración al Santísimo Sacramento. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Pues bien, pues han sido muy ricas estas ponencias y pues tenemos algunas preguntas del público que nos ve desde las redes sociales del Colegio Mexiquense. Bien, voy haciendo las preguntas y a todos y qué les parece si después damos paso a la contestación. Bien, para el maestro Ramiro, tengo dos preguntas por ahí de maestro Antonio. La primera es, ¿podría precisar las funciones de los oficios de la iglesia que indicó en su presentación? Y la segunda pregunta, igual para nuestro Ramiro, de Sergio Casas, menciona, si San Gaspar de Aguililpan deseaba separarse de Metepec, ¿qué era lo que deseaba? ¿Pertenecer o ser administrado por otro pueblo? Em, para la maestra Guadalupe, maestro Antonio, pregunta, ¿qué devociones serían frecuentes en los testamentos de la población de Metepec? Y también sobre qué santos de bulto tenían los testadores y si mencionan a San Isidro. Creo Hola, que perdón, voy uniéndome que tuve un problema por ahí de audio y de video, pero sí, ya estoy de nuevo aquí. Ya le había contestado a la doctora Karen por el perdón, por el chat de la plataforma y ya le comentaba cuáles eran los principales intercesores que tenían los testadores, que son la Virgen María, San José, la Corte Celestial, el santo del nombre del testador, así lo dicen tal cual, el santo de mi nombre, el ángel de la guarda, la Santísima Trinidad y el arcángel San Miguel principalmente. Y sobre la pregunta de si hay por ahí referencias del santo San Isidro envuelto en los testamentos, desafortunadamente en la muestra de los 159 testamentos no hay ninguna referencia de él. En particular, el caso del que encontré es de San Antonio y hay otros testamentos que solamente dicen santos en bulto y imágenes, pinturas al óleo y no especifican de qué santo. Gracias. Ok, gracias, maestra. Maestro Ramiro, le cedo la palabra para contestar sus preguntas, por favor. Sí, sí, con todo gusto. Bueno, respondiendo a esta pregunta de los oficios de la iglesia, quiero señalar que me refiero justamente a aquellos relacionados al culto
y también a los actos litúrgicos, como cuáles, Jueves Santo, Sábado Santo, también temas de justamente de la Sagrada Eucaristía. Particularmente a Sotomayor se le pide justamente, Aro, cuando hace esta visita, que tenga cuidado en este sentido, en el tema de cómo se van a desarrollar o cómo se están desarrollando los cultos para evitar idolatrías o que se hagan de otra manera, y también que se cuide el decoro que se tiene en las iglesias. Señala también eh, que se cuide el culto en el exterior, cómo se está llevando a cabo, también cómo van a participar, en este caso, las cofradías. No especifica en ese sentido así, o es muy puntual en cómo deben de participar, nada más señala de cuidar cómo participan las cofradías. También habla un poquito del tema de los sacramentos, cómo se deben oficiar, qué es lo que se tiene que guardar dentro de ello. Particularmente señala y hace un elemento interesante, retomar el Concilio de Trento y el Tercer Concilio Provincial Mexicano, que pues, realmente son los que van a delinear los parámetros o cómo va a funcionar las iglesias después en la segunda mitad del siglo XVIII. Y pues señala muy estrictamente, pues sujétense al ritual y ceremonial que ha elaborado el sínodo. O sea, tienen que tener en consideración todos los parámetros fijados Trento y el Tercer Concilio Provincial Mexicano, y siempre cuidar el celo del culto y pues el decoro también en este sentido. Pasando a la segunda pregunta, es interesante en muchos sentidos. Debo señalar que este expediente se me hace que está incompleto porque al revisarlo me llamaba mucho la atención que al principio pues nada más se le habla justamente, bueno, está titulado como eh, eh, aranceles para San Gaspar. Es una notita que tiene abajo y justamente hay que señalar dos elementos. En primer lugar, San Gaspar está bajo la administración eclesiástica de la Vicaría Fija de San Mateo Atenco, o sea, es visita de San Mateo Atenco. Y en este caso, cuando estamos hablando de este problema que se le presenta a Sotomayor en su visita, de que los indios están pidiendo justamente, pues, que se les tenga cierta indulgencia, también nos está diciendo al último de ese expediente, pues que ellos piden un vicario de pie fijo. Y ese es el principio justamente de la separación, que ellos buscan que ya no se les administre o que se lleven estas visitas cada 15 días. Hay algo que señalar que San Gaspar era visitado cada 15 días por el vicario fijo de San Mateo Atenco, pero con este pleito ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros no queremos que sigan haciendo estas visitas, sino que queremos que se nombre un vicario para nuestro pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Sotomayor no está en disposición justamente de llevar a cabo este proceso. Entonces es ahí cuando se acaba exactamente el litigio. Lamentablemente no sé qué sucede después. He estado buscando un poquito justamente en bienes nacionales este expediente del proceso de San Gaspar en la segunda mitad del 18, pero hasta el momento, pues, mi hipótesis es justamente que ellos buscan eso, separarse eclesiásticamente o en dado caso, que se administre directamente desde la parroquia de San Juan Bautista Metepec. Y la otra parte es esa, que realmente haciendo un análisis de estos procesos de separación desde Lorenzana con Aro, pues hay elementos que pues a San Gaspar en ese momento pues no le resultan benéficos, como el tema de la distancia. eh, Tiene que ver justamente mayor a 5 leguas, 3 leguas, y la otra parte es el estado justamente de esos caminos que comunican ambos pueblos, y pues realmente pues para San Gaspar la distancia no supera las 3 leguas. En ese contexto pues señalan que es de 2 leguas, y pues nunca hacen mención de que el camino esté deteriorado. Entonces en ese sentido pues mi hipótesis es una separación, o en dado caso están hablando justamente de que se administren directamente por la parroquia que es San Juan Bautista Metepec. Muchas gracias, maestro. Bien, tenemos otra preguntita más para la doctora Karen. Eh, de Alejandra Dávila dice, me gustaría preguntar si las cofradías tenían bienes inmuebles. Sí tenían bienes inmuebles, tenían tierras para donde tener estos magueyes. Y otra cosa importante que al menos tiene la Cofradía de Españoles son casas pues, en la cabecera de Metepec, y son casas que rentan. Ese alquiler les daba también una entrada fija y pues era una entrada importante que les permitía continuar con las actividades.
como les digo, la mayoría también se las alquilan a conocidos. Entonces vemos cómo estos lazos entre cofradía, integrantes y conocidos son las que permiten que ellas mismas sobrevivan. Gracias por la pregunta. Gracias, doctora. Bien, creo que son todas las preguntitas que tenemos por las redes sociales. Y creo, pues, creo que llegaríamos, si ya no hay más preguntas, no sé si haga algún otro comentario. Pues yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Jarquín, que creo que un punto en el que consideraron todas las presentaciones fue Jacinto de Sotomayor, que yo también lo puedo haber mencionado porque fue el que presidía las reuniones de las cofradías. Doctora, usted que tiene tanto tiempo que lo ha estudiado y que ahora vemos que siguen saliendo documentos que hacen referencia a este personaje, no sé si en verdad es un personaje que resalta no solamente en la parroquia de Metepec, sino me parece que en la región del Valle de Toluca. Digo, no cualquiera también tenía un escudo de armas como el que presentó usted, ¿no? Que hace referencia a símbolos tan importantes heredados de reinos españoles. Sí, es un personaje muy importante, Karen. Fue un personaje, no solamente por haber sido el primer cura párroco de Metepec, sino porque su familia tenía algunos terrenos y tuvo varios pleitos o litigios con los indígenas de Toluca por tierras, por donde ahora está el aeropuerto, por ahí tuvieron problemas. En la ponencia que ya la tengo redactada y se la voy a mandar a la brevedad posible para el cuaderno municipal. Ahí aparecen algunos de los bienes. Además, como era un señor muy bien formado, como ustedes lo vieron, y daba cursos en la Pontificia Universidad de México, pues igualmente, bueno, en la Real y Pontificia Universidad, pues él también fue un personaje tan es así que mire todo sin querer Guadalupe Gutiérrez, Ramiro González, y encontramos datos de Jacinto Sotomayor. Es un personaje muy importante por hacerlo y además él se atreve a escribirle hasta cartas. Tengo un libro, Batalla Epistolar se llama sobre eso, que son cartas que escribía este párroco al rey, pidiéndole a Felipe III para que le ayudara para construir la iglesia. Porque cuando él llega, la iglesia no es como ahora las imágenes que presentamos todos de la parroquia de Metepec no estaba hecha. O sea, decían que era un cuarto inmundo, porque así lo habían dejado los franciscanos. Entonces, sí es un personaje que consiguió recursos para construir la iglesia que ahora conocemos de Metepec. Quiero agradecerles, le vuelvo a agradecer a Karen Mejía, a Claudia, a Guadalupe Gutiérrez y a Ramiro González el haber estado conmigo en esta mesa itinerante. Nos estamos A viendo. usted, doctora, muchísimas Gracias. gracias. Bien, tenemos otras preguntitas. Bueno, están llegando algunas preguntitas y saludos. Ahorita los menciono. De Sony, dice, ¿cuál fue la visita más lejana de la doctrina de Metepec? Es que con esa pregunta podríamos contestarla cualquiera. Entonces, me imagino que es Es que para no, Ramiro. Ah. pero si la pueden contestar varios, yo creo que es que no especifica para quién, pero ¿quién va primero? Bueno, al menos de la parte de testamentos, lo más lejano fue hacia, que yo hallé para delimitar la provincia de Metepec, fue hacia Ixtlahuaca, con los límites de Ixtlahuaca, ahí hacia La Gavia, ¿no? No sé, Ramiro en su investigación. Fíjese que ahí hay un tema interesante. Para el siglo XVIII, he encontrado la última visita registrada en los libros parroquiales, bautismos y defunciones y menciones en los de casamientos, que es la de Haro de 1775.
pero me parece que es que también Aro tuvo su periodo, pues fue prolongado en este contexto. Desconozco si él hizo otra visita, pero debo señalar que todavía para el siglo, primera mitad del siglo XIX, todavía tenemos otras visitas. Esas sí las desconozco en su totalidad, pero sí, bueno, hasta donde yo me he quedado, para el 75, que es la de Aro, es la última del siglo XVIII para el curato de San Juan Bautista Metepec. Ahí no sé si la doctora me haga una precisión, porque cuando habló de cofradías me percaté que señalaba ya también otra temporalidad, hablando de la visita justamente de Aro, que es este arzobispo que, se prolongó hasta finales del 18. Pues es que tiene dos visitas, 75 y 94. Pero creo que como dijo Ramiro, a lo mejor la más lejana y por eso las querían separarse era San Mateo. Creo que también aquí habría que rastrear, ¿no? Desde el siglo XVI, que era la doctrina, y las dependencias que tenía hasta el siglo XVIII. Y creo que ese es un trabajo que debería hacerse no solamente para Metepec, sino para todas las parroquias, porque la conformación de las parroquias va cambiando mucho. Son prácticamente 300 años, entonces, si hiciéramos ese seguimiento, pues podremos ver también cómo se van dividiendo, y claro, uno de los factores pues es la lejanía. Muchas gracias. Bueno, sí, y bueno, aquí hay unas saludos y felicitaciones por parte de Antonio Jesús Enrique Sánchez. Nos dice felicidades a los tres ponentes, el ponente de su mesa itinerante. Y pues tenemos de Sergio Casas, felicidades, licenciada Lupita Gutiérrez, de Yeshua, muchas felicidades a los ponentes, excelente ejercicio de análisis. Y bueno, Yeshua dice que me parece que se refiere a las visitas de los pueblos, es decir, el pueblo de visita más distante de la doctrina de Metepec, que creo que pues ya comentaron, necesita rastrear, yo creo. Bueno, este, no sé, déjame ver si por la otra, el YouTube, que también tenemos, Yo ya me tengo que retirar, Claudia, perdón, sí, pero es que no se tenemos que un preocupe, poco, doctora. todo el Creo mundo que se ya lleva son unos todos días. y pues creo que ya son todas las preguntas y pues si ya no hay comentarios, pues damos fin a, a las ponencias desde el día de hoy y pues nos conectaremos el día de mañana a la misma hora y para estar. Adelante, maestro Ramiro. Gracias. Ajá, fíjese que, exacto, Menorti, disculpen, yo estaba hablando de las visitas pastorales, pero si hablamos jurisdiccionalmente de las visitas, discúlpenme, fue mi error, ando ahorita casado con las visitas pastorales. Debo decir que aquí, yo les decía hace un momento que la jurisdicción de Metepec es la más pequeña y más corta en el contexto eclesial territorial. En este caso, nada más Metepec tiene una visita, que es San Mateo Atenco, y San Mateo Atenco se subdivide en una segunda visita, que es San Gaspar Tlahuelilpan. Y hay un tema interesante porque aquí hay un litigio, bueno, no, ese es un litigio que apenas, bueno, o necesitaría investigarse, porque San Felipe Tlalminilolpan, en algún momento, pero ya es para el siglo XIX, ¿qué creen que se menciona? Que estaba sujeto a la doctrina de Metepec, pero pues salvo esos dos, le decía, pero aquí los que están específicos es la visita de San Mateotenco, que es la única que tiene, y San Mateotenco tiene la visita de San Gaspar, de ahí tenemos pues ya los demás pueblos que están circunvecinos, y el que se aleja actualmente pues de Metepec es San Felipe Tlalminilolpan, que es otro proceso que ya viene, pero pues años después. Ahora sí que discúlpeme por mi respuesta tardía y porque comprendí o entendí mal la pregunta. Una disculpa, sinceramente. No se preocupe, maestro. Bueno, muchísimas gracias y pues las constancias, me permito decir que las constancias se enviarán por correo electrónico, por si hay alguna duda con eso. Y pues este día damos por cerrado esta primera parte de la mesa itinerante de Metepec y muchas gracias a todos los que nos acompañaron por las redes sociales y a los ponentes del día de hoy. ¿Algún comentario, doctora Karen? Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Listo. Bueno, pues nos vemos entonces. Ya.